Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también en nuestro Facebook El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. Como lo dijimos en nuestro programa pasado, la ONU está en tiempo de supervivencia ante el cuarto reino mundial que se está formando y que va a cambiar todo el panorama. Y escuche por qué. Reducción histórica. ONU recorta operaciones de paz por falta de financiamiento. Las medidas que la ONU se ve obligada a implementar afectará directamente entre 13,000 y 14,000 soldados y policías según altos cargos de la organización. Estas reducciones también incluyen equipos esenciales y un gran número de empleados civiles, poniendo en riesgo la capacidad de las misiones de cumplir con sus objetivos de seguridad y estabilidad en el mundo. Y lo confirma el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, afirma: la ONU no tiene ningún papel en la resolución de conflictos. No pudo resolver la guerra en Gaza. Y puntualizó las Naciones Unidas que su desempeño ha sido prácticamente ningún papel en las resoluciones de conflictos internacionales y sostuvo que las instituciones globales, entre ellas la ONU, deben de ser reformadas. Las declaraciones se producen en medio de preocupaciones diplomáticas sobre la iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump, conocida como Board of Peace, que es la Junta de Paz, que busca abordar y resolver todos los conflictos a nivel global. Y para darnos cuenta que esto va ya muy avanzado en lo que es la Junta de Paz, donde el presidente de los Estados Unidos promete de ir más allá de Gaza y para revitalizar la ONU, promete de ir más allá de Gaza y para revitalizar la ONU. Con esto queda más claro que el escenario para el Medio Oriente va caminando a pasos agigantados para la paz y seguridad. Tan es así que el mandatario anunció que su país aportará $10,000 millones a esta iniciativa. Y escuche por qué. Porque se creó inicialmente enfocado en resolver el conflicto en Gaza. Pero ahora dice que esto va más allá de Gaza y revitalizar la ONU. Como vemos, para los que estudiamos la palabra de Dios, la cuarta bestia o cuarto reino mundial, como dice Daniel capítulo 2 versículo 40, finalmente ya entró al escenario político final. Va en camino a desaparecer todo, a reformar todo, a revitalizar todo. Y las características del cuarto reino o gobierno mundial nos dice que es sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, todo lo destroza y lo pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos, entre ellos sus instituciones. Estonia advierte que Rusia está preparando un rearme militar para alterar el equilibrio de poder en Europa. El Servicio de Inteligencia Exterior de Estonia alertó que Rusia está llevando adelante un acelerado proceso de reconstrucción y expansión de sus capacidades militares con el objetivo de modificar el equilibrio de poder en Europa.
advirtió que Rusia está acelerando su rearme mientras Europa incrementa su inversión en defensa. El informe indica que la producción de municiones en Rusia se está expandiendo a un ritmo tan elevado que permitirá al país acumular reservas para futuros conflictos, incluso mientras mantiene su ofensiva militar en Ucrania. Respecto a un escenario de confrontación directa, la inteligencia de Estonia advirtió que cualquier ataque ruso contra Estonia implicaría el uso simultáneo de drones terrestres, aéreos y marítimos en todo el territorio nacional, lo que reflejaría una estrategia de guerra multidominio. Crecen los movimientos militares de Estados Unidos cerca de Irán. Las negociaciones nucleares han quedado estancadas. La tensión aumenta y mantiene en vilo a la comunidad internacional ante el aumento de la presión diplomática y el riesgo de enfrentamientos armados. Mientras tanto, el portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo, llegó a la región del mar Mediterráneo, y que ahora se unirá al portaaviones de Estados Unidos Abraham Lincoln y a otros 9 buques de guerra que ya están operando en la región bajo la atenta mirada del régimen de los ayatolas, señalando esto como un peligro real de acción militar. Irán amenaza que si es atacado, cualquier base o instalación militar o estratégica de los agresores constituirá un objetivo legítimo para ataques de represalia. ¿Pacto nuclear o será muy duro para ellos? Así lo dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzando una amenaza a Irán. Si los iraníes no llegan a un acuerdo, será otra historia, advirtió Donald Trump, que de no lograrse un pacto, entonces Estados Unidos activará una segunda fase, que será muy dura para Irán. El Pentágono se equipa con urgencia con bombas antibúnkers. Ha ordenado reponer completamente el inventario de las bombas GBU-57, bombas que se redujeron significativamente después que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos utilizara 14 bombas durante la operación Martillo de Medianoche, que fue en junio del 2025, donde fueron atacadas instalaciones nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahan. Y si pensaba que Estados Unidos tenía vía libre en Medio Oriente, Irán avisa que dispara cohetes por ejercicios militares con Rusia. Irán y Rusia lanzaron maniobras navales en el mar de Omán, al norte del Océano Índico, en plena tensión con los Estados Unidos. Estos ejercicios coinciden con negociaciones que no avanzan y ante los nuevos movimientos militares en el estrecho de Hormuz por parte de Irán y ahí ya muy cerca, también por los Estados Unidos. Esto va a ser clave para el suministro mundial de petróleo y gas. Con esto nos estamos dando cuenta que este escenario se puede agravar de una manera impactante, que estará preparando el escenario para los eventos de juicio para la semana 70, porque después de la guerra del Salmo 83 vendrá la guerra de Gog y Magog, donde también aparecen Rusia e Irán, temas que ya hemos explicado en programas pasados y que dejaremos los links de estos temas en la sección de comentarios de este video para que usted los pueda ver y tener el conocimiento y sobre todo las bases bíblicas que fundamentan los escenarios de las guerras del fin que están por empezar.
y esto va a empujar a los juicios de la semana 70, donde está el peor tiempo que vivirá la tierra, el periodo más terrible que se conoce como la Gran Tribulación, tiempo cual no ha habido ni habrá, como dice Mateo capítulo 24, versículo 21. Y si dice cual no lo ha habido, con eso nos da la intensidad del periodo tan terrible que habrá en ese tiempo. Y para que veamos el peligro que se avecina, Donald Trump lanzó un ultimátum de 10 días a Irán para lograr un acuerdo. Y advierte, tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas, afirmó Donald Trump. Y advirtió, puede que tenga que ir a un paso más allá, si no se alcanza ningún acuerdo. Y agregó, ustedes lo sabrán probablemente en los próximos 10 días. Con esta amenaza y advertencia, sabemos que tarde o temprano se va a cumplir y que si se llega a un acuerdo, podrá solamente retrasarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo tiene escrito y profetizado lo que va a suceder en la guerra del Salmo 83. ¿Qué papel juega Irán del desenlace y desarrollo de los eventos proféticos finales? Y aquí tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué va a pasar en Medio Oriente? Porque nos damos cuenta exactamente que todo camina conforme a lo que está escrito y profetizado en la palabra de Dios. Escuchemos esta noticia del grupo terrorista Hamás, cómo está aprovechando el plan de Donald Trump para afianzar su poder en Gaza. Como nos damos cuenta, esto nomás nos muestra que estas pláticas para lograr un pacto, tarde o temprano van a colapsar, porque todas estas naciones y grupos terroristas, su objetivo es claro, como nos lo dice el Salmo 83, versículo 4. Destruir a Israel para que ya no sea nación y ya no haya más memoria del nombre de Israel. Estamos a una orden y que dé esto inicio. Ante todo esto, Israel se encuentra en máxima alerta frente a Irán y señala a Irán y le advierte que en caso de escalada, cientos de objetivos ya identificados en Irán serán destruidos. Ante las nuevas negociaciones con Irán, las diferencias entre Estados Unidos e Israel se hacen más evidentes. Estados Unidos confía en una presión gradual para alcanzar un acuerdo, mientras Israel, por su parte, quiere resultados rápidos. Y estas discrepancias, obviamente, que se van a ir incrementando. Recordemos que al final de cuentas, en las guerras que Israel va a enfrentar, lo van a dejar solo. Y el único que no lo va a abandonar es Dios mismo. Y debido a todas estas circunstancias que se están creando en Medio Oriente, van caminando conforme a la profecía bíblica. Y para que nos demos cuenta que la guerra del Salmo 83, todo apunta y se dirige a ese evento, es que el jefe de las fuerzas de defensa israelí, Eyal Zamir, dice que Israel está en una campaña militar de múltiples frentes, donde Israel se encuentra en un problema multifrontal, y afirmó que el 2026 seguirá siendo un año en que la operación ofensiva para debilitar a todos sus enemigos va en esa dirección. Recordemos que el Salmo 83, versículo 3 nos habla que contra Israel han consultado astuta y secretamente todos sus enemigos y han entrado en consejo contra los protegidos, contra Israel. Y ahí mismo, versículos 4 y 5, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Y en esta confabulación que han hecho todos los enemigos de Israel, van a hacer una alianza donde estarán los edomitas, Jordania, los ismaelitas, Siria,
los agarenos, Egipto, Gebal, Líbano, filisteos, la franja de Gaza. Y también no se nos debe de olvidar que dentro de esos lugares de estas naciones hay grupos terroristas, como es el grupo terrorista Hezbollah, que está en el Líbano, y una de sus bases está en Tiro. Hamas y Yihad Islámica en la franja de Gaza, y el grupo Al-Fatah, que es parte donde está Moab, que es una parte donde está lo que llaman Cisjordania y ocupan los palestinos. Amón, ahí donde están los egipcios. Siguiente versículo, que también estará el asirio, que se ha juntado con ellos, donde fue Mesopotamia, donde está Irán e Irak. Irán, a través de sus autoridades, siempre ha dicho que quiere borrar del mapa a Israel. Donald Trump ha prometido a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, en su última reunión que apoyaría los ataques de Israel contra los programas de misiles balísticos de Irán, si es que no se llega a un acuerdo entre Estados Unidos con Irán. Las deliberaciones de Estados Unidos con Israel podría ser que solamente Estados Unidos pueda ayudar al reabastecimiento de combustible de sus aeronaves y apoyar la delicada cuestión de obtener permisos de sobrevuelo de los países a lo largo de la posible ruta para llegar a Irán. Debemos de recordar que después de esta guerra del Salmo 83, donde Israel va a vencer a todos sus enemigos, viene después la guerra de Gog y Magog, donde ya no aparecen estas fuerzas militares de los países alrededor de Israel y de los grupos terroristas, donde ya no aparecen en la guerra de Gog y Magog la fuerza militar de Egipto, Agar, de Líbano, Gebal, de Siria, los ismaelitas, de Jordania, los edomitas, de Arabia Saudita, de Dan, Sabá, Yemen, donde están los hutíes, y que en Ezequiel capítulo 38 versículo 13, cuando venga la guerra de Gog y Magog, solo les dirán: han venido a arrebatar los despojos para tomar el botín de Israel, los grandes yacimientos de gas y de petróleo que tiene Israel. Y recordemos, como lo mencionamos en nuestro programa pasado, el tiempo se agotó, que en la guerra de Gog y Magog, cuando Israel esté ya totalmente solo, va a ser defendido por Dios mismo. Y noticia de última hora: el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, anuncia que Irán está a una semana de obtener el material para sus armas nucleares y advierte sobre los rápidos avances en el programa nuclear iraní. Como vemos, las señales de guerras y rumores de guerra, como dice Mateo capítulo 24 versículo 6, se están cumpliendo cada día, y pronto serán menos rumores, y es cuando vendrán las guerras del fin, como dice el Salmo 83. Y ahí será el caminar para entrar a la semana 70, tiempo que la Iglesia de Cristo ya no vemos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando se abra el primer sello de juicio, nosotros ya estamos cantando y alabando a nuestro Señor Jesús con un cántico nuevo, como dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, que es muy claro, y el que no lo quiera ver no ha entendido entonces lo que le dice la palabra de Dios. Cantaban un cántico nuevo. ¿Quiénes? Nosotros. Y si lo duda, siga la lectura de este versículo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Apenas se van a abrir los sellos y nosotros ya estamos en la presencia de nuestro amado Señor Jesús en su reino celestial. Porque tú fuiste inmolado, fue sacrificado. ¿Y por qué fue sacrificado? Porque con su sangre nos compró para Dios. Y si le quedaba duda, a gente, no dice a seres celestiales, a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y si usted no ha comprendido este versículo, tiene entonces que leer el siguiente versículo.
Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, no en la tierra. Estaremos en su reino celestial y de ahí estaremos reinando sobre la tierra, no dice en la tierra. Y escuche, y nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice Filipenses capítulo 3 versículo 20. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo fue a prepararnos moradas en la casa de su Padre, como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Ahí viviremos, y si lo duda, que ahí estaremos, Apocalipsis capítulo 5 versículo 11, donde nos dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y escuche que ahí ya no nada más son los 24 ancianos, ahí dice que su número era millones de millones. Ahí estaremos con nuestro amado Señor Jesucristo, alabándole y dándole toda la gloria, la honra, alabanza y honor. Y ahí estaremos, como dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 12, que a gran voz estaremos diciendo: el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, fue inmolado, sacrificado. ¿Por quién? Por nosotros, gente de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y alabanza. Por eso ahí estaremos cantando un cántico nuevo a nuestro Señor Jesucristo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Más claro, ni el agua, que estamos a punto de irnos en el glorioso evento del arrebatamiento, al ver este escenario que ya está en Medio Oriente y que nos indica que cualquier movimiento militar provoque la chispa y explote esta guerra, y que de ahí vendrán en cadena los efectos de los 4 jinetes del Apocalipsis, como nos lo dice el capítulo 6. Lo que sucede en el cielo con lo que pasa aquí en la tierra, cuando nosotros estamos en la presencia de nuestro amado Señor Jesús, cantando un cántico nuevo, y le decimos que Él es digno de tomar el libro y de abrir los sellos. Y cuando se abre el primer sello, veamos qué es lo que ocurre aquí en la tierra. En el primer sello es cuando nuestro Señor Jesucristo abrió uno de esos sellos, el primero, y cuando aparece el caballo blanco, y el jinete representa al anticristo. El segundo caballo es bermejo, color sangre, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Así nos lo dice el versículo 3. Y ahí mismo, en el versículo 5, un caballo negro. Y oí una voz que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. El poder adquisitivo de los salarios va a alcanzar para los que trabajan para sobrevivir, nada más para la comida, no va a alcanzar para más. El versículo 8 es cuando viene el caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, el infierno, el Seol, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencias y con las fieras de la tierra. Aquí muere una 4ª parte de la población de la tierra. Al final, cada quien escoge su destino: creer en el evento que está por suceder y prepararse, buscando la santidad, el perdón de Dios en todo momento, porque en todo momento estamos expuestos a pecar y a ofender a Dios. ¿Que Dios ya lo hizo en la cruz? Sí,
¿Que nuestro Señor Jesús nos limpió de todo pecado? Sí. ¿Y el día de hoy no ha pecado? Entonces tenemos que pedir perdón y clamar de su favor y de su ayuda. Por eso nos dice Lucas capítulo 21, versículo 36, que estemos orando y velando en todo tiempo. Velando y orando en todo tiempo, para que el Señor nos tome por dignos de escapar de todos estos juicios que vendrán a la tierra, y mejor estar de pie delante de nuestro Señor Jesucristo, cuando estemos en su reino celestial, alabándole, cantando un cántico nuevo. El que tenga oído, oiga, y el que sepa leer, lea esta bendita promesa que tienen para los que velan y lloran, para ser tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán a la tierra. Ante este terrible escenario que ya estamos viviendo, con guerras y rumores de guerra, como dice Mateo capítulo 24 versículo 6, nosotros no debemos de perder el camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Como dice Juan capítulo 14 versículo 6, y que su bendita palabra nos alerta de todo esto que sucedería como señales para estar alertas de que Él viene ya pronto por su iglesia. Y estas guerras las vemos ya en diferentes lugares, con guerras militares, guerras civiles, las guerras comerciales, y pronto este mundo que va de mal en peor, empezarán las guerras del fin. Y si usted lo duda, las guerras finales han empezado con amenazas y estrategias y armamento de destrucción masiva que ya lo están poniendo enfrente de sus enemigos, de sus adversarios, para que vean que la amenaza es real. Hoy nosotros estamos viendo todo este desenvolvimiento y no podemos ignorarlo, porque pronto va a suceder. Y lo repito, si se logra el pacto, solamente lo van a trazar. Pero el peligro y amenaza de Irán seguirá latente para Israel. Pero de que se va a cumplir este escenario de las guerras del fin, va a suceder porque está escrito y profetizado. Y una de las guerras que ya empezó, de la que debemos de tener cuidado todos nosotros, es la guerra espiritual que se está desarrollando en cada persona y que está en juego su salvación, y su destino es eterno. Muchos la ignoran, la pasan por alto porque desconocen la palabra de Dios. Pero sabemos que el conflicto invisible de esta guerra espiritual, que es constante y la batalla es día a día, entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, Satanás, y se está librando no con armas físicas, sino espirituales, como dice Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Y cómo vamos a poder estar firmes? Ahí mismo, en Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo. Se lo repito, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por toda la Iglesia de Cristo. Por eso exhortamos en cada programa el de orar unos por otros. Y cuando se desconoce la palabra de Dios, muchos ya cayeron y son derrotados en estas guerras, siendo engañados por mismo Satanás, que utiliza, como nos dice segunda de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 3, donde estos demonios utilizan los falsos profetas, los falsos maestros en las iglesias, que van a introducir encubiertamente herejías destructoras,
que van a negar al Señor que los rescató, a nuestro Señor Jesús, y lo niegan, llevando sus mensajes que contradice la palabra de Dios, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, no dice pocos, y muchos seguirán sus disoluciones. En otras versiones de la Biblia dice perdiciones, condenaciones, destrucciones. Y por este tipo de personas, el camino de la verdad, de la palabra, será blasfemado. ¿Y por qué sucede? Por la avaricia, que harán mercadería de los que los escuchan con palabras fingidas. Y muchos no se han dado cuenta. Por eso estamos alertando y estamos utilizando testimonios de personas que se habían extraviado por estos falsos maestros de la palabra. Por eso estamos dando la voz de alerta y exhortándolos a que vean nuestra serie de sueños, visiones y testimonios proféticos para que se dé cuenta cuántas personas han caído en este tipo de engaños y que a Dios gracias, como dice Hechos capítulo 2 versículo 17, que en los postreros días, los que vivimos hoy, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y han tenido la revelación de la palabra para corregir su camino y que el día que venga nuestro Señor Jesucristo nos halle correctamente en la sana doctrina y no estemos en falsos mensajes que contradicen la palabra de Dios y que eso es una blasfemia contra su palabra de Dios mismo. Y aquí quiero contestar las preguntas que nos llegaron respecto a qué dice la palabra de Dios en relación a los terians. Las personas que se caracterizan, se disfrazan o se identifican con los animales y que en algunos casos los imitan a los animales. Obviamente esto lo digo con todo respeto. Si a los cristianos que supuestamente leen la palabra de Dios hay engaños de los mismos predicadores, ¿qué será de una persona que desconoce la palabra de Dios? Escuche lo que nos dice Romanos capítulo 1 versículos 22 y 23. Ahí dice claramente que estas personas profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y muchos lo hacen porque desconocen la palabra de Dios y no pueden ver la diferencia entre el ser humano y los animales. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 39 nos dice muy claramente, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Pero si no ve esa diferencia, vamos a ver ahora Génesis capítulo 2 versículo 7, donde nos dice que Yahvé, Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El ser humano es el único que tiene espíritu, los animales no lo tienen. Y Judas capítulo 1 versículo 10, los que hacen esto de sentirse animal, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, de saber que son seres humanos, se corrompen como animales irracionales. Y Génesis capítulo 1 versículo 26, ahí nos dice Dios claramente, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se señoríe. Ahí no dice que seamos como los animales, porque Dios los hizo para que el hombre se señoríe sobre de los animales. En otras versiones de la Biblia dice, para que tenga dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No dice que se degraden a los animales, sino que estemos señoreándonos en los animalitos.
Ahora, si esto le impacta, Delosterian, actividad que se está viralizando, que muchas personas están tomando, escuche, en la semana 70, en la parte final de la gran tribulación, los hombres no van a adorar a Dios, van a adorar a la bestia. Escuche, Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Para poder comprender quién es el dragón, vámonos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, donde nos dice claramente que en ese periodo va a ser lanzado a la tierra el gran dragón. ¿Y quién es el gran dragón? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y escuche, es al que van a adorar, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En ese tiempo, el hombre va a adorar a Satanás, la serpiente antigua, llamado Diablo, el que le va a dar autoridad a la bestia, que es el anticristo. Ahora sí, el que tenga oído oiga, y el que ha cometido ese error, si usted le pide perdón a Dios hoy, Él lo va a perdonar. Porque Primera de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9 nos dice claramente que su sangre nos puede limpiar de todos nuestros pecados y maldades, y que si confesamos nuestros pecados a nuestro Señor Jesús, Él es fiel y justo en perdonarnos. Si usted este día quiere pedir perdón ahí donde está, dígale así: Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de todas estas cosas que hace uno sin tener conocimiento de tu palabra, que hace uno por imitación o por influencia o porque estaba confundido. El día de hoy te pido me perdones en el nombre de mi amado Señor Jesús, Padre eterno, y te pido que no traiga condenación ni traiga juicio a mi vida. Y en el nombre de mi amado Señor Jesús, que el día de hoy lo confieso como mi Señor y Salvador, vengo a pedirte me perdones, y que en tu gracia y misericordia, mi amado Señor Jesús, escribas mi nombre en tu santo y bendito libro, el libro del Cordero, que es el libro de la vida. Quiero caminar conforme a tu palabra y quiero vivir eternamente contigo. Todo te lo pido, Padre eterno, en el nombre de mi amado Señor Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por habernos acompañado en este programa. Y que sea usted esa persona que el día de hoy cambie su vida para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparte este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor, vamos ahora, que estén orando, intercediendo unos por otros, y dejen sus comentarios aquí abajo, para que muchos sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, y así también cuando lea los comentarios de los demás y las bendiciones, también los bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, ¿qué significa? El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús, ven por favor, ven, mi amado, te lo